Hola, mucho gusto. Mi nombre es Edney Ricardo Hernández Carreón, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A continuación presentaremos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra México. Si bien, sin más, comencemos. Los antecedentes y los hechos del caso de Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos se originaron con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, activista social y compositor, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez Guerrero. Radilla fue detenido ilegalmente por efectivos del ejército mexicano en un retén militar, tras lo cual nunca volvió a ser visto. El hecho se enmarcó en un contexto histórico de represión sistemática conocido como Guerra Sucia. Durante más de 3 décadas, los familiares de la víctima buscaron justicia mediante recursos legales internos, enfrentándose a la impunidad, a la negativa de las autoridades a investigar y el uso indebido del foro militar para proteger a los presuntos responsables. Ante la falta de avances en la justicia nacional, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001. Tras un exhaustivo análisis, la comisión emitió un informe de fondo en 2007 en el que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano y formuló una serie de recomendaciones. Al no ser cumplidas, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008. La Corte, por su parte, dictó sentencia el 23 de noviembre de 2009, en la cual declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por la violación de múltiples derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los que destacan el derecho a la vida fundamentado en el artículo 4, el derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, y el derecho a las garantías judiciales y protección judicial, artículos 8 y 25. La Corte estableció que se trata de un delito permanente que se prolonga en el tiempo hasta que se determina el paradero de la víctima, por lo que no prescribe. Se determinó que los tribunales militares no son competentes para conocer de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Ordenó al Estado mexicano adecuar su marco legal para garantizar que estos casos sean juzgados en el fuero civil. También reiteró la obligación de todos los jueces nacionales a interpretar el derecho interno conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano implementar medidas integrales en la reparación que incluyeron realizar una investigación efectiva, imparcial y exhaustiva para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables. También localizar y entregar los restos de Rosendo Radilla a sus familiares, pagar una indemnización compensatoria por daños materiales e inmateriales y adoptar medidas de no repetición, como reformar el Código de Justicia Militar y establecer programas permanentes de capacitación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas. También realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y crear un memorial en honor a Rosendo Radilla Pacheco. La sentencia Radilla Pacheco contra México se convirtió en un hito histórico con profundas repercusiones. Esta fue catalizadora, por ejemplo, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, que incorporó explícitamente los tratados internacionales en la Constitución, y también de la reforma al Código de Justicia Militar en 2014, para excluir del foro militar los casos de violaciones a derechos humanos.
Estableció también jurisprudencia obligatoria para México y la región en materia de desaparición forzada, imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y límites a la jurisdicción militar. Significó un paso crucial en el reconocimiento oficial de los crímenes de la guerra sucia y en la lucha contra la impunidad histórica. Por, por último, también sentó un precedente fundamental, utilizando en numerosos casos posteriores en América Latina, reforzando los estándares interamericanos de protección de derechos humanos. El caso Radilla Pacheco trasciende como un parteaguas en la defensa de los derechos humanos en México. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo obligó al Estado a asumir su responsabilidad y reparar a las víctimas, sino que impulsó transformaciones estructurales en el sistema jurídico e institucional mexicano, reafirmando la primicia de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar justicia, verdad y memoria. Este fallo sigue siendo hoy una referencia indispensable en la jurisprudencia internacional y un símbolo de lucha para la justicia y la dignidad.